buenas tardes, amigos televidentes. Estamos aquí una vez más en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña. Gracias por estar siempre con nosotros y por su gran apoyo. Hoy con nuestro amigo, el licenciado Inocencio Felipe, presidente de la Asociación de Abogados de la provincia Espaillat, y estaremos conversando sobre los diferentes problemas que ha venido enfrentando la clase jurídica durante algunos meses. Debemos ser firmes en esto y es por ello que hoy seguimos con el tema que ya anteriormente hemos tratado aquí y es la justicia virtual y sus consecuencias e impacto negativo para el ejercicio del derecho. Bienvenido, Inocencio. Muchas gracias, Jacqueline, y aquí estamos en la disposición para seguir externando nuestro parecer en cuanto a este grave problema que enfrenta la justicia dominicana. Enhorabuena. Tengo entendido que ya se han estado utilizando los servicios de la justicia modalidad presencial. Háblame de cómo ha sido la implementación de la modalidad presencial y qué tantos inconvenientes han podido presentar los abogados para el uso de esta modalidad. Mira, Jacqueline, lo de la modalidad presencial es un mito. Eso no, cuando le digan eso a la gente, no, ni siquiera se le puede decir que se creerlo bajo reserva. No, lo que hay es no creerlo porque no existe la justicia presencial. La única presencia que uno podría decir que existe es un joven que te recibe los documentos. Cuando te digo recibe, es una recepción del documento puro y simple. Ni siquiera te ponen un sello. Tú entregas un documento y no te dan un acuse de recibo. No sé cuál es la paranoia, no sé cuál es el miedo tan grande que hay en darle un acuse de recibo, acusarle de recibo a la persona que lleve un expediente. Usted va a depositar, lo habitual es que usted lleva un original para depositárselo al tribunal, un original o fotocopia para la parte que va a depositar, y a veces un ejemplar para la contraparte. Hoy día a usted le reciben el documento, un solo documento, no le dan acuse de recibo, únicamente le dan un número, una especie de código, y ya con ese código es que usted va a hacer las diligencias o va a estar enterado de alguna cosa. Con la agravante de que si se extravía ese documento, usted no tiene forma de cómo reclamarlo. Eso es en la justicia presencial. Cuando usted lo hace vía virtual, usted debe cumplir con el siguiente esquema. Usted hace una reserva por en la página virtual del Poder Judicial. Ya usted se presume o se supone que debe estar registrado. Usted debe estar registrado como usuario del Poder Judicial previo a usted hacer una solicitud. Con todos los trabajos del mundo y con todos los problemas del mundo, vamos a imaginarnos que usted logró depositar los documentos. Tenga presente que si el documento excede de 20 páginas, usted debe hacerlo mediante un CD. Usted debe depositar ese documento o esos documentos en un buzón que hay, muy parecido a un zafacón que descansa en el Palacio de Justicia. Y usted lo deposita ahí. Yo le tengo un poquito más de confianza al calabozo, que es lo que le llaman la oficina de recepción, que aquí en Moca funciona, en el donde funcionaba la oficina de atención permanente. Es ahí que usted deposita el documento o solicitud de que usted vaya a hacer a los tribunales, cualquiera que sea, usted debe hacerlo por esa vía.
Los procedimientos que se están llevando de manera presencial al momento, ¿se están acogiendo todos los procedimientos, todas las solicitudes o el Poder Judicial depura cuáles son las solicitudes que van a acoger de manera presencial? Ahora mismo, las que están funcionando, por ejemplo, están funcionando los tribunales penales, que para algunas cosas nunca dejaron de funcionar. Por ejemplo, para conocer una medida de coerción, siempre estamos hablando de la vista para conocer la medida de coerción, la primera, no así una revisión. Para la revisión ya eso es otra cosa, pero para la vista siempre estaba disponible la recepción, por ejemplo, en aquel momento vía virtual. Ahora sigue y te lo acogen si tú quieres decidirte por esa vía de depositarlo por esa oficina de recepción de documentos, o lo quisiera hacer vía virtual. Pero si lo hace por esa oficina, la que le llaman la presencial, que no es ningún presencial, no. Incluso la persona que te recibe los documentos ahí, tú sabes, como abogada, que cada oficina tiene su secretaria especializada. Por ejemplo, para nadie es un secreto que el dominio que tiene la secretaria de la Cámara Civil de aquí es un dominio pleno de todo lo que se le deposita. Ella basta con ver la instancia, la ve de lejos y ella sabe lo que va a trabajar, cómo lo va a hacer, cuáles son los impuestos. El joven que está ahí hace lo que puede, porque aparte de que no tiene mucho tiempo en el tren judicial, trabajando para el Poder Judicial, creo que no llega ni a 2 años laborando para él. Entonces, trabajaban nada más para el área penal, no para lo civil, no para lo laboral, no para los demás estamentos que tú vayas a solicitar, que tú vayas a aplicar. Entonces, cuando tú vas a depositar una instancia, el joven lo que hace es que llama a la secretaria correspondiente y le pregunta cuáles son los impuestos, cómo es. Entonces, se pierde un tiempo a veces precioso, porque él está confundido y obviamente, aunque el abogado sepa lo que está depositando, deposita los impuestos, ellos, una incredulidad que es innata en algunos incumbentes empleados del Poder Judicial, tienen una incredulidad que siempre piensan que los abogados le están engañando, incluso con un impuesto de 30 pesos o de 5 pesos. Entonces él tiene que llamar a la secretaria para recibir cualquier documento. Pero lo más grave del caso no es los tribunales que te están recibiendo los documentos. Es que de manera descarada el Poder Judicial se niega a abrirlo a algunos tribunales. Por ejemplo, el juzgado de paz no está funcionando. No está funcionando el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Y ahí yo quiero que tú hagas mucho hincapié. Cuando termine de enumerar los tribunales que no están trabajando presencialmente, yo quiero que tú regreses al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes específicamente, para resaltar la importancia de ese tribunal. Mira, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes tiene muchas funciones y por el momento no está en labores. También es el caso más patético, increíble. Yo digo que ahí se desbordan las aguas, que es el caso de el juzgado de paz. El juzgado de paz tiene muchas funciones. Algunas están casi en desuso y a veces pasan años que no se conocen en el juzgado de paz algunas acciones. Por ejemplo, hay acciones, lo que le llaman las acciones posesorias, que eso pasan años y a veces no se conoce una. Otra cosa que se conoce en el juzgado de paz
es, por ejemplo, un procedimiento de cierto tipo de desalojo, que es competencia de juzgado de paz. Otra cosa son las demandas en cobro de pesos cuyo monto sea inferior a los 20,000 pesos. Eso es una competencia de juzgado de paz. Pero la competencia más delicada de juzgado de paz es para conocer de los procesos de manutención de menores, para la manutención de menores, que no se haya llegado a un acuerdo amigable, por ejemplo, por ante el magistrado fiscalizador. Aunque tengo que aclarar que aún se llega a un acuerdo por ante el magistrado procurador, por ante el magistrado fiscalizador, que es el representante del Ministerio Público por ante el juzgado de paz. Aún se llega a un acuerdo por ahí, debe ser homologado por el juzgado de paz, pero con la diferencia de que si se llegó a un acuerdo, ese acuerdo, mientras tanto, vale sentencia y comienza a marchar desde el momento mismo en que se realice el acuerdo. Pero si las partes no llegan a un acuerdo, no se conoce, porque entonces va directamente por ante el juez de paz. Tribunal que está cerrado para esa acción. Otra acción, y vamos a volver a tratar el tema de la delicadeza. Tanto de manera virtual como de manera presencial. No está funcionando de ninguna forma, ni virtual ni presencial. Una madre que tenga problemas para mantener a sus hijos, hoy día no puede, los niños deben pasar hambre. La verdad es que hoy deben pasar hambre porque no pueden accesar a esa parte de la justicia. Está bloqueado. Otra parte de la competencia, de las atribuciones de las cuales tiene competencia el juzgado de paz, es, por ejemplo, un proceso de fijación de sello. Una fijación de sello que todavía en este caso es peor que el caso de la manutención, es que el juez debe trasladarse al lugar, debe moverse del tribunal. Entonces, como eso es puramente presencial, pues no lo puede conocer el juez de paz. Y dudo de que el Poder Judicial abra ese capítulo. Yo no sé lo que irán a hacer con esa parte, porque son enemigos acérrimos, increíble de las acciones presenciales. Se escudan diciendo que es para la protección del coronavirus, qué sé yo qué cosa, pero obviamente no se trata de eso, sino que se trata como de bloquear el acceso, como que nadie hace nada. Te voy a poner un ejemplo. Pero se han dado muchos casos de contagio de magistrados y de personal del Poder Judicial estando laborando de manera virtual. Eso es una cosa que yo hablaba con un abogado el otro día y decíamos que vergüenza le debería dar decirlo que se enfermó, porque entonces si se enfermó del COVID-19, se enfermó de manera virtual. Entonces, si se enfermó de manera virtual, porque deben tener presente que, mira, Jacqueline, el contagio por ante un tribunal que pueda activar el protocolo es casi cero. Te voy a poner un ejemplo. Mira lo que es cuando se nombra un incumbente en una entidad y esa persona que es nombrada ahí tiene competencia y tiene práctica y domina lo que hace. Te voy a poner un asunto simple. El magistrado procurador fiscal titular de aquí de la provincia de Bahía es un abogado que tuvo ejercicio y conoce el derecho, sabe lo que él está haciendo, él es un fiscal que sabe, litigante, que cuando tiene que ponerse la toga y subir, él litiga y conoce los abogados y conoce todo. Ese titular tiene un protocolo activado ahí en su procuraduría que nunca ha dejado de funcionar.
y funciona de manera espectacular. Ahí hay una señalización, hay unos espacios, hay un personal muy amable, muy bien entrenado, todos esas personas que están ahí trabajando para la fiscalía, unos espacios de 2 y 3 metros. Cuando hay una cita de varias personas, ninguna persona está nunca a menos de 2 metros, están con su mascarilla, hay una protección absoluta. Pero ¿qué resulta con ese fiscal? Que él conoce lo que hace y aprovecho para decir, mira, que si nosotros, si lográsemos... Sí, yo por mi parte, yo lo felicito, no solamente por el protocolo que ha activado y la eficiencia que ha tenido la Procuraduría Fiscal, sino que aprovecho también para decir que las quejas que tenían los abogados con respecto a que hace un tiempo los abogados no querían ir a la fiscalía. Eso es una verdad que lo conocen todos los abogados. No querían ir a la fiscalía porque era un trato penoso. A ti te encerraban allí, a veces duraban media hora, te trataban como... Ahora no. El fiscal que está ahora, usted le dice... Antes los titulares, no, eso era un miedo, no querían que juntarse con abogados, que no hablara, que no. Este fiscal, usted va, un abogado va y dice que quiere hablar con el magistrado titular. Si él está desocupado, eso no anda poniendo una cita para el futuro, no, venga, entre el licenciado, a usted lo atienden. Y ese señor a veces son las 5 y más de la tarde y está atendiendo gente ahí. Le pone una cita a quien haya que ponerle, hace lo que tiene que hacer, concilia lo que haya, o no que concilie, sino que los casos que tienen una solución en el conflicto, él se busca la forma de armonizar. Y muchos casos que colman los tribunales se resuelven ahí porque son casos sencillos, porque tiene una facilidad tremenda para Iván, pero también es un fiscal que aún baje de un litigio, baje de litigar en contra tuya. El mismo pleito que tú tenías allá adentro, tú sales discutiendo, pero con altura, con ese fiscal. Y ella hace su trabajo. A veces condenan a una gente, logra una condena de 30 años y sale a conversar con el abogado, mira, y hablan. Y no veo que le pasa nada y él tiene su trabajo y es muy eficiente. Entonces, nosotros debemos propugnar, o deberíamos, no sé si en este caso sería pedirle a Dios que personas así competentes sean los que ocupen los cargos. Entonces, yo quisiera hacerle entender a la gente que no hay problema con la apertura de los tribunales. Quisiera, si pudiera llegarle al Consejo de Poder Judicial, incluso su plan que tienen a futuro, con el cual yo no estoy de acuerdo, el plan 2024, que han querido imponernos de inmediato. Pero si por lo menos es imperativo, pero que por lo menos que siga, que las cosas funcionen, que las cosas se hagan. Por ejemplo, que si una madre va a solicitar una manutención, que tenga acceso. Si se quiere, por ejemplo, conocer un régimen de visita de un menor, pues que se conozca. Si se quiere conocer una guarda de un menor, pues que se conozca. Hoy día eso está tan cerrado que físicamente donde funcionaba el tribunal NNA o niños, niñas y adolescentes está cerrado totalmente. La gente va de sorpresa y se encuentra allí con que está cerrado y ahí no funciona nada. Vamos a dejarlo ahí, vamos a hacer una pausa comercial y en breve entonces vamos a tocar el tema sobre lo que es el interés superior del niño y cómo la justicia le está negando el acceso, sobre todo a este sector tan vulnerable que tiene una protección especial, que son los menores de edad. Inocencio Felipe con nosotros. Inocencio, cuando fuimos a comerciales, quedamos en que al regreso retomaríamos lo que el tema sobre la manutención, la protección a los menores y la violación al derecho sobre el interés superior del niño.
Mira, Jacqueline, yo por mi parte, cuando se trata de verdad que está siendo vulnerado el interés del niño, y hay que ponerlo interés superior, que es el del niño, es tan delicado que yo lo pongo casi a nivel del derecho a la vida que tiene un ser humano, o sea, pesándola, tasándolo, pesando los derechos, o tasándolo, vamos a decir. Me atrevería a decir que está a nivel del derecho a la vida y por encima del derecho a la dignidad de la persona, que son los dos derechos que yo encuentro que son más delicados y que son los que tienen una competencia para al momento de tasarlo muy parecido, que es el derecho a la dignidad y el derecho a la vida. Pues está, yo diría que está por encima de eso, porque es que el niño es indefenso, el niño es vulnerable, el niño hay necesidades que no pueden estar en juego. Por ejemplo, ahora vienen las clases. Eso es para ponerle algo más a la manutención en cuanto a los alimentos. Pero ahora viene la época de la escuela y están en que puede que sea presencial o puede que sea virtual, pero eso debería estar definido y ya una madre debería saber de dónde va a salir ese dinero. Pues mira, hay miles y miles de madres que no saben qué le van a dar a sus hijos de comer, ni qué le van a poner a sus hijos de vestir para la escuela, ni cómo le van a comprar los libros, los instrumentos que necesita, y más ahora que se necesitan instrumentos electrónicos, se necesitan cosas que tienen un alto costo. Un teléfono inteligente puede costar más que los cuadernos y los uniformes que necesita un niño de manera ordinaria para asistir a clase. Y eso está en juego. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a madre. Yo conozco casos, yo tengo casos en mi oficina personal de que las madres con lloro. Aquí vino una madre, porque yo lo he vivido de manera, porque lo que yo te estoy diciendo a ti no es que yo me lo estoy imaginando, es que yo lo he vivido aquí en la oficina y ha venido más de una madre llorando porque no tiene que darle a sus hijos, pero que cuando va a solicitar no puede porque no tiene acceso a la justicia. Está cerrado, no puede. Es muy penoso porque imagínate tú tener una situación como tú dices, niños menores de edad, con un padre responsable. Señores, esto no es un relajo y hemos tocado este tema aquí ya en reiteradas ocasiones. Los problemas que hemos estado enfrentando con la implementación de la justicia virtual, el cierre de la justicia, del acceso a la justicia presencial y cómo esto va a impactar negativamente a la ciudadanía. Y lo estamos reiterando hoy y lo vamos a seguir reiterando hasta que busquemos una solución a esto, porque necesitamos que la gente entienda que son sus derechos los que están siendo limitados, vulnerados. Entonces, hay que crear conciencia y llamamos a la población a unirse a la lucha con los abogados, porque cuando usted como madre tiene una situación con el papá de sus hijos por un asunto de manutención, usted necesita el acceso a la justicia. Entonces usted ir a solicitar un servicio y encontrarse con que usted no tiene acceso, con que está cerrado el acceso a ese servicio. Entonces usted dice, ¿en qué sociedad yo estoy viviendo donde mis derechos, esos que están establecidos en la Constitución y las leyes, me están siendo negados? ¿En qué sociedad yo estoy viviendo? Entonces debemos despertar. Yo no sé realmente cuál es
la intención, cuál es el trasfondo que hay detrás de la justicia virtual y de el cierre o la falta de acceso a la justicia, porque se nos está negando el acceso a la justicia. Y muchos abogados hablan de que esto es una modalidad que se está implementando porque algunos políticos están detrás de eso con la intención de evadir algunos procesos judiciales en el futuro. Pero yo me voy a atrever a ir un poco más lejos y que conste que este es mi criterio, es lo que yo pienso, y es que yo entiendo que no es solamente un grupito de personas que se han inventado esto para favorecerse. Para mí, a mi entender, esto obedece a algo mucho más profundo todavía o alguna agenda del exterior. ¿Quiénes están detrás de esto? Sí, puede que hayan algunos políticos que estén detrás de esto para beneficiarse. Eso yo no lo pongo en duda, pero también sé que no son ellos solos que están detrás de esto. Y escuchen muy bien lo que le voy a decir. Aquí hace mucho tiempo que hay agendas que están apostando a la desintegración de la institucionalidad. Y la justicia es el soporte de la institucionalidad. Y una vez desmembrada la justicia, señores, lo que va a suceder aquí va a ser terrible. Porque es que el orden social, el derecho fue creado para poder establecer un orden social. Si se pierde el acceso al derecho, si tus garantías las pierdes, también se pierde el orden social. Entonces aquí cada ciudadano va a hacer lo que se le pegue la gana, con quien se le pegue la gana, porque ¿a dónde vamos a ir a reclamar? ¿A dónde usted va a ir a solicitar justicia si no hay justicia? ¿A dónde usted va a ir a solicitar derecho si solamente están establecidos en papeles? Porque cuando usted va a hacer uso de sus derechos se ven violentados porque no hay acceso a ellos. Y es lo que yo quiero, y me detuve a hacer hice este paréntesis con este comentario, Inocencio, porque yo necesito que la gente cree conciencia y sepa que esta no es una lucha de los abogados. Y no digan, bueno, pero es que Jacqueline lleva a los abogados para hablar del mismo tema y siempre del mismo tema. No, es que esto es serio. Y no es un tema de que nos perjudique a nosotros como abogados. No, nosotros solamente somos una herramienta de ustedes. Que ustedes nos utilizan para llegar a la justicia. Pero a quienes realmente afecta esta medida es a ustedes como ciudadanos, a ustedes y a nosotros como ciudadanos, no como abogado directamente. En principio es como ciudadanos. Entonces, esta es una lucha que debemos librar todos en conjunto, todos. Las madres que no pueden ir a hacer una demanda en manutención, o aquellas que ya la han hecho y que el padre dejó de cumplir, porque ahora todos los vagabundos se van a empoderar.
Porque nosotros, la gente decente, no tiene acceso a la justicia. Porque el Estado dominicano nos está negando a nosotros todas las garantías fundamentales. Porque cuando la justicia está cerrada, sus garantías fundamentales podrían decir que son inexistentes. Inocencio, tú ibas a decir algo. Mira, Jacqueline. Sí, mira, hay un tema ahí que tú tocaste y todo lo que dijiste no tiene desperdicio para nada. La justicia es un punto muy sensible y nosotros esperamos que las autoridades que se inauguran el próximo 16 tomen en cuenta que la justicia en un país es fundamental, más que la agricultura, más que el turismo, porque sin justicia nada de eso funciona. Y me sorprende mucho que no quisiera creer que la agenda exterior esté detrás de todo de esto, a menos que no sea con la idea de destruir. Pero yo le sugiero, si aquí en República Dominicana hay alguno que tenga complejo anexionista o de guacanagarí, como le llaman, como dicen algunos por ahí, que se pongan a pensar las autoridades que vienen, que si no hay justicia, no va a funcionar nada, que si la justicia, y hoy mismo, hoy, Jacqueline, hoy, no hay garantía, no hay garantía. La gente yo no sé por qué hay una especie como de silencio, pero hoy, no hay garantía para nada, para nada. Mira, y y hay una cosa, los funcionarios medios y llanos del Poder Judicial, llámese la secretaria, administrativo, tienen deseo, tienen interés de trabajar de sus labores ordinarias. Ellos quieren servir. Ellos sienten un dolor cuando uno les solicita un servicio que ellos no tienen ni idea, Jacqueline. Óyeme, esos funcionarios, la secretaria, hay cosas que no tienen ni idea. Incluso hay un número ahí al cual tú llamas y esa muchacha que te cogen el teléfono no tienen ni idea de lo que ellos te van a responder. Entonces, no, es un caos, es un desastre. Y una cosa, al abrirse la economía, porque tú sabes que la economía está funcionando para ciertas cosas al 100%, al 100%. Pero eso constituye un peligro grave en cuanto a que si una cosa está cerrada y otra está abierta a todo dar. Un ejemplo simple. Uno no puede represar un río, por ejemplo, y ponerle un escape, una alcantarilla pequeña. Usted debe poner una alcantarilla de escape para que el agua salga proporcional a la masa de agua que está por encima de esa alcantarilla, porque si no es así, se va a entaponar, se va a rebosar, va a explotar y va a causar una desgracia. Eso se ha visto, eso es poner un ejemplo práctico de agua, por ejemplo. Así está este asunto. Mira, la cuestión es tan sencilla que, por ejemplo, una persona va a depositar un documento, porque hay cosas que son urgentes, ya que hay cosas que son urgentes, que tú tienes que hacerlas urgentes. Y tú necesitas un impuesto para tú depositar ese asunto que es urgente. Bueno, pues usted no lo va a poder hacer. Si usted no encuentra un abogado que le haga el favor de darle un impuesto de 5 pesos, de 10 o un sello, o un impuesto de esos que no se usan a cada rato de 20 pesos, por ejemplo, que no todos los abogados lo tienen, porque casi no se usan. Óigame cuál es el proceso para usted ir a impuestos internos y allí nos salimos un poquitito de lo que es el Poder Judicial específicamente. Es como si a mí me dicen, ¿cómo se llama? ¿Cómo tú titularías lo que tiene el Estado Dominicano en contra de la población en cuanto a la justicia y el acceso a la misma? Yo diría que se llamaría la venganza. Porque si tú vas a comprar un impuesto en impuestos internos, valga la repetición, usted tiene que accesar a la página de impuestos internos, solicitar que usted va a comprar unos impuestos y decir lo que usted dice quiere comprar unos impuestos. Usted envía para allá. Ellos se van a hacer lo que ellos quieran y cuando ellos les dé su gana,
ellos te responden. Entonces de allá ellos te responden diciéndote, no te dicen venga, no te dicen registra el nombre y la cédula de la persona que va a comprar los impuestos. Entonces, si eso ya tú lo viste después de la hora del cierre de impuestos internos, ya el asunto suyo se queda para el otro día o se cae en la solicitud. Entonces, ya usted no puede pensar en comprar impuestos. Entonces, si aún usted lograra tener el acceso al tribunal, pero si usted no tiene los sellos, en el tribunal no le hacen el favor de recibírselo y que venga con el sello mañana, para nada. Entonces, está entaponado de una forma tal. Y yo digo, a veces yo pienso, porque de verdad que yo veo muchos abogados, incluso abogados, que tenían un ejercicio muy activo. No sé qué es lo que le ha pasado, porque yo veo mucha gente como silenciada, porque resulta, decía un abogado amigo, un abogado joven amigo, y pone un ejemplo simple. Decía, andaban cazando a un carnicero. Como yo no soy carnicero, no me preocupé. Entonces, ocurre eso con los abogados. Bueno, yo no me preocupo porque a mí no me ha pasado el problema, pero el día que tú tengas una demanda urgente, el día que tú tengas un familiar o una cliente o un amigo que necesite un acceso a un servicio que está bloqueado totalmente, ahí es que se van a dar cuenta. Yo vi el caso de un amigo abogado que tenía un proceso de lo más interesante en el cual se necesitaba con urgencia una fijación de sellos sobre los bienes del matrimonio que estaban siendo disipados por el esposo. Y muchos bienes de fácil distracción, como son los bienes muebles y los vehículos específicamente. Bueno, pues resulta que esa parte de la justicia está cerrada, pues se distrajeron todos los bienes, se desapareció lo que tenía que desaparecer, la mujer se quedó sin nada y vamos a ver lo que suceda si cuando el Consejo de Poder Judicial le dé su gana, bueno, pues tal vez esa parte se activa. Pero usted le pregunta hoy al presidente del Consejo de Poder Judicial o al Poder Judicial en pleno, por eso que yo le estoy diciendo ahora, ellos te ponen, lo que te dicen es que la justicia, que claro que hay cosas que sobre la marcha se van a ir acomodando, porque nada es tan, nada es fácil, y que las cosas se van acomodando en el camino, porque nada es fácil al principio, señores, pero es que no es que nada es fácil, es que usted debe proporcionar. Vamos a ponerle otro ejemplo. Usted tiene un hospital con capacidad para 1,000 camas de cuidados intensivos, por ejemplo, y lo tiene de un lado. Ahora bien, porque usted tiene ese hospital con capacidad para 1,000 camas, usted no puede llevar, si tiene capacidad y no la tiene instalada, la capacidad que estén funcionando, eso no sirve de nada. Y no le diga a la población que tenemos un hospital con capacidad para 1,000 camas cuando no están funcionando, cuando no están ahí, porque usted no puede llevar a nadie para curarlo a ese lugar que aún tenga capacidad para 1,000, pero no está funcionando. Aunque aquí vengan y digan que la virtualidad en un futuro, dentro de un año, que yo diría que para que esto funcionara, se llevaría no 4 años, sino muchos años, porque yo le comunico a usted ahora que en República Dominicana, entre leyes sustantivas y adjetivas, hay más de 18,000. 18,000, así como usted lo escuchó, más de 18,000. Y yo le puedo decir, por ejemplo, de una sola ley, que es el Código de Trabajo, para lo cual esta justicia virtual es totalmente ajena y aislada a eso. Y no solamente el Código Laboral, sino el Código de Procedimiento Civil, porque los procedimientos que estaban instaurados de acuerdo al artículo 68, por ejemplo, y siguiente del Código de Procedimiento Civil, ya no se pueden implementar. Entonces, ¿en base a qué es que se le hace una notificación a una persona? Por ejemplo, tú ves. Entonces, yo digo que para que funcione esa justicia virtual debe
tomar varios años adecuando la ley e incluso la Constitución para que pueda funcionar, porque de lo contrario estamos actuando violaciones sobre violaciones y es, Jacqueline, un caos total, caos total que tenemos, no estamos exagerando. Y hablando de justicia virtual, la semana pasada salió una noticia en el periódico sobre una audiencia en los Estados Unidos que fue boicoteada en pleno desarrollo por unos hackers. Claro. Entonces, si eso es en los Estados Unidos, que sucede eso, que están utilizando la modalidad virtual por el tema de la pandemia. No es que va a primar la justicia virtual cuando todo esto vuelva a la normalidad, sino por la coyuntura actual. ¿Qué pasaría aquí? Donde de por sí nosotros tenemos una justicia bastante cuestionable, que de hecho hoy también salió en la noticia, en el periódico, que el Consejo del Poder Judicial destituyó 3 jueces que estuvieron involucrados en 2 casos por mal manejo y le hicieron un juicio disciplinado, resultaron ser culpables y fueron destituidos. Entonces, donde hay una justicia que tiene tantas debilidades como es la justicia en la República Dominicana, imagínense ustedes una justicia virtual y ya sabemos cómo andamos por aquí con el tema del narcotráfico y esas cosas. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando se esté conociendo un caso que tenga cierto nivel, cierta repercusión? No se puede también, no podría ser vulnerado el proceso de manera virtual. Entonces, no hay garantía. Por donde quiera que usted lo analice, la justicia virtual no garantiza los derechos, no es garante de nuestros derechos. Y esa es la justicia que a la fuerza nos quieren imponer, si es que le podemos llamar justicia, porque yo entiendo que al paso que vamos, lo que buscan es desmembrar la justicia en la República Dominicana. Y reitero, ¿cuál es el objetivo? Todavía no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí sé es que lo que se busca con eso no es nada bueno y estamos dormidos. Y yo entiendo que es el momento que despertemos y nos pongamos vigilantes. Y así como en febrero se manifestó un grupo de jóvenes, se manifestaron los ciudadanos con pancartas exigiendo institucionalidad y democracia, que entiendan que la institucionalidad y la democracia lo garantiza la justicia. Entonces, de esa misma manera, vamos a coger nuestras pancartas y vamos a ir a solicitar que se garantice la justicia y que se garanticen nuestros derechos. Para finalizar, Inocencio, ¿algo que quieras decir? Sí. Mira, Jacqueline, rápidamente te digo que que la destitución de esos jueces, por ejemplo, a mí no me gusta, no me gusta verlo así a la ligera, porque no significa, y te lo digo por casos que se han dado, que sean del todo culpables de manera, si se le hiciera un juicio, un verdadero juicio. Por ejemplo, una jueza que fue suspendida en San Francisco de Macorís, que yo creo que la repusieron nuevamente, una jueza que fue la del caso Quirinito. A todas luces, esa magistrada no tuvo nada que ver con eso, esa jueza no tuvo nada que ver con eso, porque a ella le llevaron una persona allí, le llevaron un certificado médico y ella hizo lo que le pidieron, lo que le pidió el Ministerio Público, lo que había ahí, o lo que le pidieron las partes en base a documentos que emitió el Estado Dominicano con un acta que, aunque haya sido extraída de manera fraudulenta de una institución, pero salió de una institución con papeles originales y había un cuerpo de un ser humano allí que ella no es quien para ella determinar si esa es o no la persona.
Tú ves, para ponerte un ejemplo, eso es porque a veces destituyen jueces y muchas veces también, a veces ocurre también. Sí, a veces ocurre que también hay algunos jueces que incurren en faltas muy graves, sin embargo no le imponen ninguna sanción. O sea que esa destitución y suspensiones, a mí me gusta tomarla con pinza, porque a veces hay jueces que uno sabe, porque uno es abogado y uno recorre el país y uno sabe quién es quién y cómo, y la seriedad y la honestidad. Y en este país, mira, Jacqueline, en este país hay muchos jueces serios. Quizás puede aparecer, quizás las excepciones sobre las reglas, pero esas son las excepciones. En este país hay muchos jueces trabajadores y honestos, muchos jueces honestos, y a mí me consta, no es como la gente a veces tiene de que la percepción o la idea de los jueces, no. Aquí hay muchos jueces que viven de su sueldo única y exclusivamente, muy responsables. Por ejemplo, aquí en el Distrito Judicial de Paya, a mí me consta que hay jueces que son muy serios, y que manejan procedimientos de muchos intereses y son jueces serios, son honestos, tú ves. Y así en el país entero, con sus honrosas excepciones, tú ves. Te decía cuando hiciste el comentario sobre lo del acta de defunción, que fue un acta que se expidió de una institución oficial, te habla y refuerza lo que yo decía sobre lo vulnerable que es el sistema de justicia en la República Dominicana. Y si eso es de manera presencial, donde usted puede ver físicamente un documento, imagínese usted de manera virtual. ¿Cuánto desastre, cuántas diabluras no se hacen? Entonces, debemos, reitero, la ciudadanía tiene que empantalonarse, unirse a esta lucha y si es necesario, marchar para que esto no prospere, porque se nos están conculcando nuestros derechos y no podemos permitirlo. Esperamos que este nuevo gobierno también tome ciertas medidas al respecto y vamos a ver lo que va a suceder más adelante. Mientras continuemos con el problema, nosotros vamos a continuar en este programa haciendo hincapié en este tema. Señores, se nos agotó el tiempo. Gracias, Inocencio, por estar con nosotros, Inocencio Felipe, y agradecemos a la teleaudiencia por siempre estar pendiente a este programa. Gracias, Jacqueline Hidalgo estuvo con usted y será hasta mañana una próxima entrega de su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. A continuación, Entre Jerez.